Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, pues como les dijo Fabiola, me llamo Juan Carlos Villalobos, me dedico principalmente a la consulta privada en odontopediatría. Fui presidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica en el 2007 y actualmente trabajo en la Universidad de Anáhuac, doy clases, llevo la Academia de Prevención. Les vamos a enseñar un poco qué es lo que estamos haciendo en la universidad con este tipo de pacientes. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la relación entre la caries dental a las enfermedades crónico-degenerativas? Primero que nada, es bien importante saber que nuestro cuerpo está siempre en contacto con bacterias. Ven en esta imagen el porcentaje que vendría siendo de células humanas con respecto a las bacterias que tenemos en el cuerpo. Olvidamos muchas veces que todas estas bacterias nos pueden dar beneficios en el cuerpo o todo lo contrario, por lo cual una de las bacterias de las cuales podemos hablar son las que están en boca. ¿Desde cuándo tenemos caries? ¿Desde cuándo el ser humano presenta lesiones cariosas? Hay una revisión de la literatura desde hace 15,000 años antes de Cristo, se empiezan a ver las primeras lesiones cariosas, y les quiero presentar esta revisión sistemática de literatura del 66 al 2000, donde se revela el papel de las bacterias en la caries dental primaria humana, es decir, qué es lo que causan primero las bacterias. La primera pregunta que nos hacían en la revisión sistemática es cuál es la asociación de bacterias específicas con la caries dental y la causalidad, si esta puede atribuirse a cualquier tipo de bacterias. Todos sabemos el papel central del Streptococcus mutans para iniciar lesiones cariosas, y los lactobacilos están implicados como bacterias contributivas para iniciar la lesión. No inician lesiones cariosas, pero se encuentran en lesiones profundas, por lo cual las lesiones están muy en contacto con las bacterias que tenemos en boca. Por otro lado, la siguiente pregunta es cuál es la fuente de infección por bacterias cariogénicas. ¿Por qué tenemos lesiones cariogénicas? ¿Cómo obtuvimos estas bacterias en boca? Y se sabe que el Streptococcus mutans se propaga verticalmente entre seres humanos, teniendo el primer contacto de mamá a niño, se contagia por saliva, y una vez que tengo las primeras cepas de Streptococcus, puedo tener mayor riesgo a tener lesiones durante toda la vida. Entonces, ¿por qué tenemos lesiones cariosas? Si nosotros pensamos en el hombre de las cavernas, el tipo de alimentación que tenía era básicamente de proteínas, eran nómadas, iban buscando animales, hasta que se pudieron asentar gracias a la agricultura y empezaron a consumir otro tipo de alimentos. Serían ya verduras, raíces, granos, semillas, lo cual son carbohidratos, que los carbohidratos, al estar presente en la amilasa salival, se desdoblan en monosacáridos, y esto pueden utilizar las bacterias de la boca para empezar a alimentarse, formar ácidos que pueden iniciar lesiones cariosas.
Entonces, el ser humano siempre ha tenido contacto con este tipo de bacterias y el aumento de lesiones va muy asociado a lo que nosotros comemos. Por eso no hay duda que un deterioro en los dientes acompaña el progreso de la civilización. ¿Cuál es entonces el nuevo concepto de caries? Nosotros sabemos que la caries dental no es una enfermedad infecciosa, sino que es una enfermedad que está inducida por el biofilm dental. ¿Qué es un biofilm? Antes llamábamos placa dentobacteriana, pero sabemos que si tenemos tantas bacterias en el cuerpo, estas bacterias no viven solas. Se reúnen entre diferentes estirpes bacterianas y forman cierto tipo de grupos para defenderse y tener los procesos necesarios. Este tipo de grupos bacterianos se les llama biofilms, y el biofilm lo podemos encontrar en muchas partes del cuerpo, principalmente en mucosas, pero el biofilm puede encontrarse en cualquier parte de la naturaleza donde hay asociación de bacterias. Tiene que haber agua corriendo por medio de esta construcción que hicieron el biofilm. Me fui más rápido que el video. Podemos encontrar ahí biofilm en leche para formar quesos, en piedras que se puede ir formando moho, o en los mismos dientes es donde encontramos biofilm. Sabemos que el biofilm va teniendo diferentes etapas de formación. Puede empezar a formarse desde los 20 minutos de que consumimos un alimento, bacterias que se van uniendo a las superficies dentales, hasta que un biofilm se madura por completo, que se tarda aproximadamente 7 días. Y lo importante de saber de un biofilm maduro es que mientras más maduro esté este biofilm, más tiempo lleve desarrollándose, se va a volver más ácido. Si nosotros tenemos un biofilm por mucho tiempo en la boca, se formarán más ácidos que nos pueden iniciar lesiones cariosas. Un biofilm de más de 7 días en boca puede llegar a un pH de 3. Recuerden que el pH salival es de 7, el pH bucal, y para que inicie una lesión cariosa puede ser de 5.5. En estas imágenes del libro de Fejerskov, que es uno de los libros que voy a utilizar mucho para poder estar hablando en esta plática, vemos dos imágenes. A su lado izquierdo está el cemento dental, a su lado derecho es biofilm sobre esmalte. Los dos llevan 48 horas de formación. Vean cómo donde no hay esmalte, las bacterias pueden proliferar de forma más rápida, por lo cual las raíces expuestas tienen mayor riesgo a ser colonizadas. Y me gusta poner mucho este ejemplo a mis alumnos porque me caracteriza bien cómo trabaja el biofilm. Al quien no conozca qué es esta figura, son búlgaros, son bacilos de leche, los cuales les vamos poniendo leche, procesan esta leche, la hidrolizan y a partir de eso en un día los podemos consumir y es como un ácido, digamos, es un yogur mucho más ácido. ¿Qué pasa con las bacterias de la boca? Una vez que ya están asociadas entre sí, empiezan a intercomunicarse, forman este tipo de pilis o de prolongaciones extracelulares que las van uniendo, pueden ir pasando información entre ellas y una vez que tienen un biofilm bien compacto, se empieza a formar una materia extracelular. Esta materia extracelular, que son polisacáridos extracelulares, los restos del mismo carbohidrato que está alimentando a la bacteria, hacen que se quede pegajosa y que puede estar unida a superficies lisas de los dientes. La saliva por sí sola tiene cierto tipo de sustancias, como pueden ver ustedes en la base de la imagen, tenemos la superficie dental, después la película salival, y existen cierto tipo de sustancias como alfamilasas, proteínas prolinas, aglutininas de saliva, que sirven para los procesos metabólicos y para que los primeros colonizadores en el biofilm, que son principalmente streptococos como el Oralis, como el Sanguinis, como el Mitis, se puedan alimentar. De esta forma se hace la cadena alimenticia del biofilm y si es un biofilm que no es patogénico, no va a causar ácidos en la boca. Pero ¿cuál es el problema? La dieta que nosotros tenemos. Cuando tenemos una dieta rica en carbohidratos y principalmente en carbohidratos simples, nuestro biofilm va a cambiar y regreso al ejemplo del yogurt. En este caso estamos viendo aquí los búlgaros que están procesando la leche. ¿Qué es lo que hacen cuando tenemos un disacárido, como en el caso de la lactosa? Lo hidrolizan, es decir, lo separan, separándose agua, se separan en monosacáridos para poder obtener ATP o obtener energía. Pero el problema de esto es que esta reacción química también deja grupos de hidrógeno libres y forma tipos de ácidos. ¿Qué pasa en la boca con los estreptococos? Una vez que nosotros nos alimentamos de azúcares, se hace la misma reacción que se forma, por ejemplo, en el yogurt y se forman ciertos tipos de ácidos como el láctico, el acético, el propiónico, que al estar en contacto con el diente
generan una desmineralización dental. Los iones de calcio y de fosfato del diente van a salir al medio y eso es lo que nosotros llamamos una desmineralización. Cuando tenemos un biofilm que está siendo alimentado constantemente por carbohidratos simples, las bacterias que siguen colonizando a este biofilm que se va madurando son las que ven ustedes que se formaron acá y son bacterias que se alimentan específicamente de carbohidratos simples, y que van a producir muchísimo más ácido. ¿Qué es lo importante de esto? Las bacterias que colonizan después los dientes son anaerobios obligados y son las que cuando tenemos alguna infección dental nos van a dar síntomas clínicos como dolor, como hipersensibilidad. Es decir, si nosotros dejamos un biofilm en boca que se siga madurando, va a ser más fácil que tengamos sintomatología clínica por estas bacterias. Podemos ir viendo ahí que principalmente son los Fusobacteriums, las porfiromonas, prebotelas, que pueden estar colonizándose en un biofilm que no se quita efectivamente de boca. A partir de esto, ¿cuál sería el término actual de caries dental? El término de caries dental se utiliza para describir los resultados, es decir, todos los signos y síntomas. Vean la lesión cariosa en esa imagen, que es una disolución química localizada en la superficie dentaria que está causada por estos eventos metabólicos donde hay cambios en el biofilm o en la placa dental que me va causando desmineralización del diente y puede afectar tanto el esmalte, la dentina o el cemento. Actualmente sabemos que la caries dental es ubicua, es decir, se puede presentar en cualquier parte del diente y no tiene relación con la edad. Normalmente se mandan, en la odontología general, envían mucho fluoruros o protección para niños y olvidan los otros grupos etarios y no hay ninguna relación. Un adulto, un anciano, una persona con crónico-degenerativas puede tener el mismo riesgo a tener lesiones cariosas que cualquier persona. La lesión cariosa es el resultado de múltiples fluctuaciones de áreas de pH de la boca. Cada vez que nosotros tenemos desmineralizaciones y remineralizaciones pueden iniciar lesiones. Con este concepto sabemos que entonces la caries no puede ser prevenida, pero se puede controlar. Yo no puedo prevenir caries como en el concepto de una enfermedad de la infancia donde lo vacuno antes de que le dé varicela. Pero en cambio, al tener lesiones iniciales, las lesiones blancas, yo las puedo ir controlando para que nunca vayan a seguirse desarrollando. Por eso podemos decir entonces que la caries es inducida por el biofilm, pero no es una infección. Ahora, el biofilm dental va a depender 100% de lo que cada quien come. Las bacterias que tengo yo en mi boca son diferentes a las que tienen ustedes y esto depende de cuál es la dieta que ustedes tengan. La pérdida dental es el resultado entonces predominante de la caries dental y de sus secuelas. Así nosotros podemos encontrar en una población, hasta el 92% de la población ha tenido ya alguna experiencia a caries. Y es muy fácil que encontremos una familia en la cual, aunque todos se alimenten de lo mismo, tengan los mismos hábitos de limpieza, que utilicen el mismo cepillo, hay alguien en la familia que se le siguen picando los dientes y a los demás no. Es muy común encontrar familias de sus pacientes donde a lo mejor yo como pediatra se los digo, tienen 3 niños, 2 nunca han tenido caries y 1 ha tenido lesiones cariosas. A partir de esto se entiende que la caries, cada persona tiene un riesgo diferente a padecer la enfermedad. No es tan fácil como nosotros, los que tienen más o menos mi edad, que andamos por los 40 y estudiamos en los 90, nosotros sabíamos que la caries se daba por pocos factores, como serían los que están viendo aquí, las bacterias en la placa, los dientes y la encía y el azúcar que hay en los alimentos. Aquí les presento al Dr. Fejerskov. Él vino el año pasado con nosotros a la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, nos dio una plática muy interesante sobre cariología. Les hago aquí el anuncio a través del libro del doctor y se los pongo porque aquí están los mismos factores que estábamos revisando y en el círculo verde se ve todos los agentes protectivos, todo lo que sabemos que existe ya para evitar que haya lesiones cariosas. Entonces, ¿por qué, si ya sabemos qué causa la caries y existe tantos preventivos, sigue habiendo lesiones en todos los pacientes? Y esto se debe principalmente a este último círculo que se ve en este diagrama de Fejerskov. Tiene mucho que ver por el nivel cultural, tiene mucho que ver por el nivel de ingreso de nuestros pacientes, por las actitudes que tienen hacia la salud y hacia su cuerpo y principalmente por el desconocimiento. Es una enfermedad difícil de tratar, ya que no podemos controlar los factores externos de nuestro paciente, que piensa, cómo se alimenta
y sobre todo la actitud que tiene hacia su propia salud. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en México. En México estamos en una transición demográfica desde 1970 que va a terminar hasta el 2050, donde nuestra población está envejeciendo. Vean ustedes en las líneas azules, es en los 70s como la mayoría de nuestra población estaba en el grueso de 10 a 19 años. Ya para el 2002 el grueso de nuestra población va más por los 20 años. Y la imagen que ven en rojo, que parece como un muffin, es hasta dónde va a llegar nuestra población. Es decir, ya para el 2050 el grueso de nuestra población tendrá 60 años. ¿Y a qué viene acompañado de esto? A enfermedades crónico-degenerativas que estamos presentando en la población mexicana. Veamos aquí cómo está la pirámide de la población según el ENSANUT del 2016, donde vean cómo ha ido cambiando esta pirámide. Cada vez se va engrosando y esto nos va trayendo diferentes problemas con los cuales en México nunca habíamos tenido que estar lidiando y es lo que vamos a presentar normalmente. Antes, cuando se hablaba del mexicano en el exterior, este era el estereotipo del mexicano. Era como nos identificaban. Desafortunadamente, el estereotipo del mexicano ahora es así. La mayoría de los mexicanos tienen sobrepeso, tienen obesidad. Es difícil pensarlo, pero 7 de cada 10 mexicanos tienen algún grado de sobrepeso. ¿Por qué? ¿Qué comemos los mexicanos? Aquí pueden ver un estudio de Canacintres, un estudio longitudinal desde 1980 hasta el 2010, con información de todos los centros que están viendo aquí, donde nos dicen qué es lo que prefiere el mexicano comer. Les marco ahí con los recuadros cuáles son los alimentos ricos en carbohidratos que come el mexicano. Vean lo que se consume un mexicano por mes de azúcar. Son casi 4 kilos de azúcar. Si lo contamos que también las frutas, el pan y la tortilla se pueden representar como azúcar, la ingesta calórica del mexicano es muy grande. Esta está peor. ¿Qué bebemos los mexicanos? En primer lugar, el mexicano prefiere hidratarse con refresco. En un mes, un mexicano puede tomar hasta 13 litros de refresco, teniendo en segundo lugar la leche, que también es un carbohidrato, y en último lugar el agua. Si nosotros calculamos esto al año, ¿cuánto se toma un mexicano de refresco al año? ¿Conocen estas pipas de agua que van llenando las cisternas? Pues un mexicano promedio consume 153 litros de refresco al año. Que esto, aparte de la gran cantidad de azúcar, son los procesos de desmineralización que puede tener el esmalte de nuestros dientes y que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que si el pH salival es de 7, para iniciar una lesión cariosa tiene que bajar a 5. El tomar una bebida gaseosa, aunque no tenga azúcar, porque esto es efecto de la carbonación de las burbujitas, digamos, nos puede llegar a bajar el pH hasta 3.5. Entonces veamos, esta es la dieta que tiene el mexicano, por lo cual con este tipo de dieta el mexicano ha tenido cambios principalmente en la cantidad de bacterias que tiene en su cuerpo. Antes de pasar a eso, quiero hablarles de cuál es la evidencia de la relación entre dieta y caries dental. ¿Por qué sabemos que los carbohidratos son los causales de iniciar lesiones cariosas? Porque es donde se alimentan las bacterias. Este es uno de los estudios muy viejos que seguro ustedes conocieron en la escuela, el de Hopwood House, donde en una casa que era un orfanato, tenían un grupo de niños a los cuales se les fueron dando diferentes dietas. Y se vio que las dietas en las cuales tenían menos carbohidratos eran los pacientes donde disminuía el riesgo a caries. Por otro lado, tenemos estudios también muy viejos, como este de Bipeholm, donde a ciertos grupos de pacientes, eran pacientes en un hospital de enfermedades mentales, se les dan grupos de carbohidratos diferentes dependiendo de la consistencia, lo cual observamos que los pacientes que fueron desarrollando mayores lesiones cariosas son los que consumían alimentos azucarados con consistencia muy pegajosa. Ahora, ¿de qué depende los factores de que prefiramos nosotros los sabores? Un niño antes de nacer, cada vez que deglute el líquido amniótico de la madre, sabe qué fue lo que consumió su mamá. Si su mamá prefiere consumir alimentos ricos en azúcares o en grasas saturadas, cuando este niño nazca y le ofrezcan ese tipo de alimentos, va a desarrollar un hábito a consumir este tipo de alimentos.
Por otro lado, es importante saber que el azúcar nos genera una impronta hedónica en el núcleo accumbens del cerebro. ¿Qué es esto? El núcleo lo están viendo ahí en la imagen, es un núcleo morado, y en este núcleo se generan todos los sentimientos de felicidad en el cuerpo. Si yo consumo drogas, como ejemplo la cocaína, se van a formar cierto tipo de receptores en el núcleo para que cada vez que consuma el fármaco se libere dopamina y yo me ponga contento. Está comprobado que el azúcar también genera este tipo de núcleos para que cada vez que yo coma azúcar, pues me ponga contento, se libere dopamina. Es el típico ejemplo de la película gringa donde las truena el novio y agarran el bote así de lado y se lo están comiendo. Y esto se los platico también porque en México, ¿cómo ha sido el cambio económico? Desde los 80s que las mamás dejaron las casas y salieron a trabajar, dejando a los niños solos, las mamás siempre tienen esta cosa culpígena de haber dejado al niño, y es muy común que la mamá ofrezca, en cuanto llega el niño de la escuela o llega ella de trabajar, alimentos dulces. Por lo cual, imagínense, tenemos esta impronta hedónica y estamos relacionando el azúcar con el cariño. Nos da el prototipo del cuerpo que tiene ahora el mexicano, un exceso en consumo de azúcares. ¿Cuál es el impacto de comer tanta azúcar y de comer tantos alimentos con grasas saturadas? Bueno, como les decía, ya vimos el biofilm o los microorganismos que podemos tener en boca, pero microorganismos y biofilms podemos tener en todos lados, principalmente en el intestino. Nosotros tenemos microorganismos gram positivos y gram negativos que van haciendo acciones diferentes en el intestino. Algunos degradan las fibras insolubles en el colon, los otros, que son principalmente los gram negativos, van a estar involucrados en el metabolismo de carbohidratos. Está comprobado en varios estudios como estos que se hicieron en el IMSS en niños obesos que mientras más consumo de carbohidratos y grasas saturadas tengan, se da una disbiosis, es decir, cambia el tipo de bacterias que tenemos en el cuerpo y empiezan a proliferar, así como pasó en el biofilm, que una vez que consumo muchos azúcares, proliferan bacteroides y otros microorganismos que pueden producir ácidos. En este caso hay un aumento en el número de firmicutes y esta interacción entre la microbiota intestinal y la dieta, particularmente con alto contenido de grasas y carbohidratos simples, incrementa las posibilidades de presentar obesidad. ¿Qué es lo que me va a causar tener una dieta con una hiperglicemia y alta en grasa? Las bacterias que tenemos en el cuerpo van a empezar a formar inflamación, se van a empezar a formar factores de inflamación y se van a activar también células en la respuesta inmune de nuestro cuerpo, lo cual va a hacer que se inflame todo el cuerpo. ¿Qué pasa principalmente con diabéticos que pueden llegar a ser hipertensos, que pueden llegar a obesos? Si un diabético, algún obeso, tiene biofilm en boca, no se cepilla bien, estas bacterias son las que van a mediar que se propaguen diferentes sustancias como son factores de necrosis tumoral, como son citoquinas, que van a llegar al tejido gingival y van a provocar periodontitis. Es decir, hay una estrecha relación entre la enfermedad periodontal y la obesidad. Y esto tiene mucho que ver por esta disbiosis que se ha dado y el cambio en microorganismos que hay en el cuerpo. Si el paciente deja de consumir alimentos ricos en azúcares o grasas saturadas, van a empezar a proliferar en el intestino nuevamente gram negativos y esto se puede paliar. Pero en un paciente obeso es muy difícil que cambie esta nutrición. Cuando nosotros llega un paciente con sobrepeso, con obesidad o con diabetes al consultorio, tenemos un gran reto, porque ya no es solamente atender las lesiones cariosas que tenga el paciente, sino que sabemos que por la cantidad de bacterias que tenga el paciente en boca, se van a poder seguir desarrollando lesiones cariosas. Entonces, la obesidad no viene sola, siempre va a venir acompañada de enfermedades crónico-degenerativas que, en primer lugar, dificultan nuestra práctica, puesto que tenemos que hacer modificaciones en el consultorio al atender cada uno de estos pacientes, y es cada vez más común, no sé cómo esté en el consultorio de cada uno de ustedes, pero siempre vamos a tener alguno de estos, o tenemos un diabético, o tenemos un hipertenso, o hasta yo que veo pacientes pediátricos solamente, cada vez me llegan más niños con obesidad, o niños también con principios de diabetes. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? No les voy a platicar mucho de cuáles son todas las modificaciones que tenemos que hacer en el manejo,
Me gusta mucho este libro, de hecho es el que llevan mis alumnos en la NAWAC para el manejo de pacientes médicamente comprometidos, y me gusta porque les va dando rutas de atención, les dice exactamente cuáles son las manifestaciones orales, cuáles son los cambios que tienen que hacer. Ustedes saben, con un paciente diabético, las precauciones que hay que tomar con anestésicos, con la posición del sillón, tomar la presión todos los días. Pero algo que es bien importante y que tenemos que tomar en cuenta para lesiones cariosas es que todos los medicamentos que toman los pacientes con hipertensión o con enfermedades cardiovasculares generan una boca seca. Son alimentos que van a resecar la boca porque son diuréticos. Y un paciente hipertenso va a tener menos salivación. ¿Qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético es el mismo caso, pero aquí en el diabético, aparte de tener boca seca, tiene mayor riesgo a tener enfermedades periodontales por este cambio o esta disbiosis que se está dando en el biofilm dental. Son pacientes que tienen una cicatrización pobre, que se tarda mucho en poderse aliviar una infección, una inflamación, que tenemos que tener patrones diferentes de atención. Cuando tenemos un diabético que no está controlado, es muy importante que lo controlemos antes del tratamiento dental. Pero también les quiero demostrar aquí algunos artículos. Ustedes saben, la hemoglobina glucosilada es un estudio que se pide al diabético cada 3 meses para poder ver cómo lleva el control de todas sus glicemias durante los 3 meses y ver que el paciente en verdad haga su dieta. Bueno, está comprobado que el hacer limpiezas dentales o dar terapias periodontales efectivas pueden disminuir los valores de esta hemoglobina glucosilada. Así es, un paciente diabético, les enseño este post que tengo en mi página de internet, sobre estudios donde se conoce la relación estrecha que hay entre la enfermedad periodontal y el diabetes. En cuanto un paciente es diabético, tenemos que pensar que va a terminar con enfermedad periodontal y que tenemos que hacer acciones específicas para controlarla. Muchas veces un paciente puede ser diabético, hacer dieta, tomar su insulina o su hipoglucemiante oral y puede ser que tenga la glicemia alterada. Puede llegar hasta 200 la glicemia. Y después de que le obturan esa lesión de caries que tenía o le hacen el detartraje profundo que necesitaba, se controla otra vez la glicemia. Así es la relación del biofilm dental con la diabetes, por lo cual es bien importante que si ustedes tienen un grupo de diabéticos en su consultorio, antes de pensar en iniciar cualquier rehabilitación, debemos tratar de forma efectiva el biofilm que tienen en la boca, al igual que con el hipertenso y la osteoartritis. Les pongo este ejemplo porque es algo muy común que pasa en el paciente obeso. El paciente obeso, el sobrepeso va a empezar a cambiar también la forma y la función de sus articulaciones. Estamos viendo aquí una articulación que al estar con sobrepeso se va a empezar a destruir por este proceso de osteoartritis y por un exceso de peso. Pero algo que no pensamos mucho con estos pacientes es que esta artritis puede llegar a pasar también en las manos. Y un paciente que no tiene movimientos finos a nivel de manos es un paciente que va a tener más difícil retirarse este biofilm maduro y que va a caer en riesgo a tener enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo lesiones cariosas. Entonces, ¿cuál es el común de las enfermedades crónico-degenerativas? La boca seca. ¿Y por qué me interesa controlar y que el paciente tenga boca seca? Ojo, no estamos diciendo Sjögren, no estamos diciendo serostomía, es simplemente disminuir la cantidad de saliva, me va a aumentar el riesgo a caries. ¿Por qué? Imagínense ustedes que son una bacteria, esas piedras que están ahí es el diente, y el diente está siendo bañado constantemente por saliva. La saliva nosotros sabemos que regula el pH de la boca, tiene un proceso de anhídrido carbónico en el cual nos va a regular el pH. Vean esta imagen. Esta es la imagen a la cual nos vamos a dedicar porque aquí es de donde todos comemos y donde vamos a poder controlar las lesiones cariosas. Están viendo el esmalte dental, están viendo biofilm y la interfase que se da, que es ese espacio minúsculo entre biofilm y el esmalte dental, es donde pasa toda la enfermedad. Si yo tengo una bacteria la cual tiene algún tipo de sacarosa o tiene algún tipo de nutrimento, lo va a desdoblar para formar ATP y formar energía, y el proceso de este metabolismo del azúcar
me va a formar ácidos. Estos ácidos, al estar en contacto con la hidroxiapatita del diente, pueden llegar a sacar al medio externo el calcio y fosfato del diente. Eso se llama desmineralización. Después de 45 minutos, el efecto de la saliva, el efecto buffer, me puede volver a regular el pH salival y reingresa los iones de calcio y fosfato al diente. Eso es una remineralización. ¿Cuántas veces al día nos pasan desmineralizaciones y remineralizaciones? Miles. Esto va a depender 100% de los hábitos de higiene y de qué es lo que ustedes están consumiendo. Por eso es importante que nosotros tengamos saliva siempre en boca. Mientras la boca esté húmeda, vamos a tener capacidad de estar remineralizando los dientes de forma efectiva. ¿Cuánto es el flujo salival normal? Nosotros sabemos que podemos producir hasta 1 litro de saliva, pero para poder contar cuánto es la saliva que necesitamos, hay ciertas pruebas que pueden ustedes realizar en su consultorio. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el paciente con una crónico-degenerativa que ya atendieron? Le hicieron toda su rehabilitación, obturaron las lesiones cariosas, le hicieron su limpieza, regresa el paciente a los 6 meses y ¿qué es lo que normalmente encontramos? Esto, restauraciones ya desajustadas. Y es a lo que nosotros podemos llamar, cuando estamos hablando de dentistas que no hacen las nuevas formas de diagnóstico evaluando riesgo de paciente y los vamos a llamar odontólogos restauradores, o sea, el odontólogo que nada más ve un hoyito y tapa el hoyo. Si no me hace un buen diagnóstico, puede caer en esto que se llama el ciclo de la restauración repetida. Son todos los pasos que vamos a ir haciendo desde que se colocó una restauración hasta cambiarla. Es decir, le puse la restauración, el paciente llega en 6 meses, voy a tener que cambiar esa resina que ven desajustada, a lo mejor ya llegó el cuerno pulpar, va a acabar en endodoncia, luego en poste, luego en corona, a lo mejor le tengo que extraer el diente y todo esto va pasando por estar rehabilitando dientes sin pensar antes en el diagnóstico básico de la enfermedad. Estos estudios que les estoy mostrando son en países de altos ingresos donde podemos observar que la pérdida dental predominante es consecuencia a un mal tratamiento dental, no es tanto a la caries. Por lo cual entendemos que el restaurar lesiones como única estrategia para el tratamiento de caries no es la solución. ¿Qué es lo que hacemos entonces en la universidad? A partir de este año en la universidad cambiamos nuestro sistema de atención, nuestro sistema de evaluación de riesgo a los pacientes. Utilizamos diferentes fichas para evaluación de riesgo, podría ser Canberra, podría ser ICSMS, podría ser Karyogram, que son formatos en los cuales es nada más una hojita más que ustedes ponen en su expediente, van haciendo preguntas, revisando la boca del paciente, van paloteando y de esta forma tenemos el riesgo. ¿Por qué me sirve utilizar este tipo de sistemas? Porque como ven en la imagen, ya que yo sé cuál es el riesgo del paciente, me dice todas las acciones preventivas que puedo aplicar con mi paciente. Así que nosotros nos basamos ahora en este ciclo de soluciones preventivas para poder hacer una buena restauración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos los pasos previos que debemos de hacer antes de colocar una restauración. Debemos de hacer un diagnóstico con una evaluación de riesgo del paciente y tomar radiografías. Debemos hacer una limpieza del paciente, colocar todos los materiales que me ayuden a remineralizar diente antes de hacer restauraciones directas. Y lo más importante es que terminando la restauración, volvamos a hacer una evaluación para ver si hemos disminuido el riesgo de nuestro paciente. Para esto estamos nosotros basándonos en la universidad en el sistema de ICCMS, que es el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo a Caries. Si ustedes entran a ICDAS, que es la página que están viendo abajo, dice ICDAS Foundation, icdas.org, ustedes pueden bajar este manual, está cortito, son más o menos 80 páginas, que al leerla les va diciendo y los va llevando de la mano de cómo hacer una evaluación de riesgo. Nos gusta este sistema utilizarlo porque se llama el sistema de las 4D, o sea, son 4 puntos importantes que vamos a hacer con nuestro paciente. En este webinar, como estamos hablando de pacientes con crónico-degenerativas, son pacientes que de ya están en alto riesgo a caries, por lo cual todas las acciones que vamos a hacer van a ser para disminuir su riesgo. Vamos a enseñarles un poco cómo se va llevando esto de la evaluación de riesgo. En primer lugar, tengo que detectar las lesiones, pero de saber detectar lesiones desde su etapa más temprana, por lo cual, para poder hacer este sistema, debemos manejar el sistema ICDAS, donde yo detecto lesiones cariosas que están apenas presentes en esmalte, las que ya son profundas en dentina, y cómo van dándose los cambios, si son lesiones activas o inactivas. En el punto de determina,
hago cierto tipo de preguntas, como las que ven ahí que dicen factores relacionados en el paciente, factores en boca, y a partir de esto puedo decidir el riesgo del paciente y cuáles son las acciones preventivas que le voy a mandar a hacer en casa y cuáles le puedo hacer en el consultorio dental. Vean, por ejemplo, esta boca. Este es un paciente adulto, tiene 40 años, es un paciente que fuma, es un paciente hipertenso, es un paciente que rechina mucho los dientes y vive en tensión. Si a este paciente yo le hago la clasificación de riesgos según IGDAS, lo más importante de esta clasificación, se las puedo platicar en otro webinar porque no nos va a dar tiempo, pero lo más importante que debemos saber en las lesiones cariosas es si estas lesiones siguen activas o no. Mientras más lesiones activas tenga yo, quiere decir que las bacterias siguen trabajando, siguen desmineralizando dientes, por lo cual debo de saber el conteo de lesiones activas en la boca de mi paciente. Y después hacer preguntas sobre sus factores de riesgo. Si se dan cuenta, en este que es el formulario, tiene varios puntos en los cuales tenemos el primero en rojo, radiación y cabeza y cuello. Un paciente que está recibiendo radiación de cabeza y cuello quiere decir que es un paciente que tiene alto riesgo. Y después son condiciones como boca seca, prácticas de higiene oral inadecuadas, si el paciente tiene una buena exposición a fluoruro, ¿a cuántos de sus pacientes adultos le colocan ustedes fluoruro? O ionómeros, o remineralizan sus pacientes, o colocan selladores. ¿Lo dejan solamente para los niños? Es bien importante que si consideramos el riesgo del paciente adulto, también ofrezcamos muchos materiales que vayan a remineralizar los dientes. Tenemos que saber también cuál es el patrón de ingesta de alimentos azucarados que obtiene nuestro paciente si nuestro paciente asiste al consultorio por síntomas. Esto nos da el riesgo del paciente. Y lo bueno de esta guía de ICSMS, cuando tenemos el manejo, nos da basado en evidencia científica que utiliza un SIGN, cuáles son las acciones específicas más importantes a realizar en un diente que tiene una lesión inicial activa, lesiones moderadas o lesiones severas activas. Si necesitamos obturarlo, colocar un sellador o simplemente cepillar al diente. ¿Qué hacemos entonces en la clínica de la escuela? Lo primero que estamos haciendo es enseñar a los alumnos a hacer pruebas salivales. En estas pruebas salivales lo que yo debo de conocer es la cantidad de saliva que forma un paciente para saber si el paciente tiene hiposalivación o no. Al mismo tiempo podemos medir la acidez de esta saliva, porque mientras más picos de acidez tenga el paciente, quiere decir que está teniendo desmineralizaciones más frecuentes. Aquí les estoy enseñando un sistema comercial que a lo mejor si ustedes no quieren comprar, sí pueden hacer exámenes de hiposalivación en su consultorio sin ningún problema. Lo único que necesitan es un vasito que esté milimetrado. A lo mejor pueden utilizar de estos de jarabe para niños chiquitos o de antibióticos, donde el paciente tiene que estar escupiendo, le dan un pedazo de cera que no tenga sabor. Si tiene sabor va a producir más saliva, puede ser de esta misma cera de ortodoncia, se la pone al paciente en la boca y va a estar masticando y escupiendo la cantidad de saliva que forme durante 5 minutos. Durante todo el tiempo van a estar escupiendo en el vasito hasta que se junten los 5 minutos. Después de esto, les muestro según los artículos de Featherstone, que es el que hizo Cambra, que es la evaluación de riesgo a caries en niños, y es la que manejamos la mayoría de los pediatras, la fórmula a seguir. Entonces, es la cantidad de mililitros de saliva que se juntó durante el tiempo que lo estuvimos midiendo. En este caso, imagínense que el paciente juntó 10 mililitros de saliva, entre 5 minutos nos va a dar el nivel de salivación del paciente. Si el paciente tiene más de 1 mililitro por minuto de saliva, tiene una salivación normal. Si el paciente tiene menos de 1, es un paciente que tiene una salivación disminuida. Y esto me lo pone en mayor riesgo. Si su paciente tiene alguna crónico-degenerativa, hipertensión, diabetes, obesidad o hasta enfermedades autoinmunes estilo lupus, estilo Sjögren, es importante que le hagan estas pruebas porque tenemos que saber con qué defensas cuenta su organismo contra las desmineralizaciones dentales. Por otro lado, ¿qué hago yo en el consultorio? Mientras le hago la profilaxis dental al niño, le pido a la mamá que me escriba todo lo que el niño comió en un día. No es que le vaya yo a modificar lo que el niño come, pero sí le puedo señalar en la hojita a la mamá
cuáles son los alimentos más cariogénicos y los horarios para tomarlos. Ustedes saben que si el pH salival, o más bien el sistema buffer de saliva tarda 45 minutos en regular acidez, y yo tengo un niño que da traguitos de juguito cada 5 minutos, son baños de azúcar que están en el diente. Pero pensemos en el paciente adulto que es hipertenso, que tiene una crónica degenerativa, que trabaja de 9 a 6 y que abajo de su oficina tiene una tienda de conveniencia estilo, pues todas las que conocen, ¿no? ¿Cuántas veces va su paciente a la tienda de conveniencia y qué compra? Porque en esa forma nosotros no medimos el azúcar que está consumiendo. En el paciente pediátrico es bien fácil, porque sabes, hasta te enseña hasta los dulces, los chocolates que se comen. En el adulto, si desayunó chilaquiles, ya dice, ya comí mucha caloría y se cuida y se come una ensalada al rato. Pero no mide qué es lo que está bebiendo. Es muy común ver en nuestra población la gente que a la 1 de la tarde baja por su refresco de 600, lo tiene en el escritorio, no se lo acaba en una sola sentada y está durante toda la tarde dando traguitos cada 15 minutos, lo cual me está aumentando muchísimo el riesgo a tener desmineralizaciones dentales. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya que lleno su historia clínica el paciente, es hacer su análisis de dieta y contar la saliva del paciente. Y posteriormente, revelar el biofilm dental. Si nosotros sabemos que un biofilm maduro va a estar formando ácido en boca, este va a ser nuestro seguro de vida para todas las rehabilitaciones que hagamos. Desde que llega nuestro paciente, yo le tengo que revelar el biofilm dental que tiene en boca. Por ejemplo, en esta tinción es de una marca comercial en la cual me puede pintar el biofilm de 3 colores diferentes. De rosa, el que tiene más de 24 horas, de morado, el que tiene 48 horas, y de azul cielo, el biofilm que tiene aproximadamente una semana, por lo cual es un biofilm ácido que ya tiene un pH de 3. Esta paciente no es que se cepille mal los dientes, pero si se dan cuenta lo que le falta es limpieza interproximal. Busquen las zonas azul claro y se da principalmente en las papilas dentarias. Si mi paciente no se está cepillando, es una paciente que tiene un biofilm muy ácido en esa zona, y si le aumentamos que mi paciente fuera hipertensa o fuera diabética, esto le va a generar inmediatamente enfermedad periodontal y destrucción ósea. Si al paciente no le enseñamos a hacer una limpieza interproximal efectiva, es un paciente que tiene muchísimo más riesgo. Y la forma más fácil que nosotros podemos empoderar a nuestro paciente es revelando el biofilm. Esto se hace desde toda la vida y es la forma en la que ustedes pueden demostrarle al paciente. Yo le doy al paciente en la primera cita, le enseño el biofilm que tiene. Le pido que todas sus consultas traiga su cepillo dental. Si no trae cepillo dental, la mando a comprar un cepillo, porque siempre voy a pigmentar el biofilm. Se cepilla el paciente los dientes, pues pigmentamos y esto nos va a enseñar dónde dejan lesiones. Puede ser con este tipo de pigmentaciones. Vean, por ejemplo, este paciente. Este paciente tiene muchísimo mayor riesgo a lesiones cariosas simplemente por la dificultad en manejar el biofilm. O este paciente que es de lo más común que podemos encontrar en los pacientes adultos de nuestro país. Yo puedo hacer la tinción con uno normal de un solo color. Puedo utilizarlo si su paciente le salió orgánica y vegana. Puede tener un pedazo de betabel cortado en el refri, en un topper, y después de que se cepille los dientes, masticar el betabel y marcar el biofilm. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque si no, el paciente nunca se va a empoderar de su salud. Al tener un paciente con crónicas degenerativas, ya está un poco acatarrado de que le digan todo lo que no puede hacer. El paciente con enfermedades crónico-degenerativas se siente regañado. Y no va a ser nuestra labor aumentarle un regaño más, sino simplemente enseñarle cuáles son los datos que me van a generar enfermedad. Ya hicimos el diagnóstico, sabemos que nuestro paciente tiene un alto riesgo a lesiones cariosas simplemente por tener la enfermedad que tiene. Ya medimos saliva, ya medimos qué es lo que come en dieta y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para poder disminuir este riesgo. Y lo más importante con los pacientes que muchas veces olvidamos es una técnica de cepillado personalizada. Esta es la acción preventiva más efectiva para remover placa, el poder cepillarse de forma correcta los dientes. Nos cuesta trabajo hacer que el paciente se cepille los dientes, pero debemos de considerar nuestras consultas. En su consulta inicial, si ustedes no se toman el tiempo de dar una técnica de cepillado específica al paciente, recomendarle la pasta dental que va a utilizar,
cómo va a ser su limpieza interproximal, va a ser muy común que el paciente regrese a los 6 meses y tenga nuevas lesiones cariosas, porque no estamos enseñando efectivamente a remover este biofilm. Lo que les estoy enseñando en esta imagen es, según ICSMS, cuáles son las acciones que debemos enviar en casa a nuestro paciente cuando tiene un bajo riesgo, un riesgo moderado y un riesgo alto. Lo más importante es tener un cepillado dental efectivo, y si está acompañada de una pasta dental que tenga más de 1000 partes por billón de fluoruro, nos va a ayudar muchísimo para remineralizar lesiones. ¿Cómo estamos haciendo en la universidad? Yo le pido a los alumnos, antes de tocar cualquier diente y de que puedan hacer una resina o cualquier procedimiento, hacen la evaluación de riesgo del paciente. Miden el biofilm. Y el compromiso del alumno, nuestro semestre dura aproximadamente 4 meses, que efectivo tendremos como 3 de clínica. Al terminar los 3 meses, el alumno me tiene que demostrar que bajó el biofilm del paciente hasta un 30%. Utilizamos el índice de O'Leary. Y me tiene que decir cuáles son los preventivos que usó, qué técnica de cepillado, qué cepillo, qué pasta. Hacemos un corte al mes. Si al mes no ha bajado este porcentaje de biofilm, el alumno tiene que reformular toda su guía clínica, y lo importante es que el alumno genere diferentes estrategias para poder motivar a su paciente. ¿Qué pasta le van a recomendar? Depende mucho de los hábitos de su paciente. Aquí le estoy enseñando, por ejemplo, una pasta que a mí me gusta, es la que tiene neutroazúcar, principalmente porque tiene arginina, que es una proteína que nos va a ayudar a inhibir que se sigan formando lesiones cariosas, porque disminuye la cantidad de ácidos que están formando bacterias. Si una bacteria se alimenta de arginina en vez de carbohidratos, no va a producir ácidos. Puede ser también que Puede ser también que utilicemos una pasta dental que tenga diferentes tipos de sustancias aparte del fluoruro. Si conocen esta línea de Colgate Total 12, tiene diferentes cintitas de colores diferentes. ¿Qué color le van a mandar? Va a depender qué es lo que necesita su paciente. Tenemos la morada, que es la que tiene triclosan, tenemos pastas que aparte tienen potasio para sensibilidad. Ustedes tendrán que conocer las pastas dentales para poderle recomendar al paciente la que necesiten. O puede ser la Colgate rojita típica que conocen de toda la vida, que sigue siendo una pasta muy efectiva para disminuir lesiones cariosas porque está basada principalmente en fluoruro de sodio. Ahora, ¿qué es lo que ayuda? ¿El cepillado o el fluoruro de la pasta? Si yo me cepillo los dientes sin pasta, ¿voy a evitar tener lesiones cariosas? Si yo me embarro solamente fluoruro en los dientes, ¿voy a evitar tener lesiones cariosas? ¿Qué es más efectivo? Normalmente todos los estudios que se hacen de cepillado se hacen ya midiéndose con pasta, por lo cual no nos da un resultado específico de quién fue el que ayudó por la remineralización. Les enseño este estudio de Dickman, en la cual se hace en la línea que están viendo ustedes con la letra D, es la superficie dental, y se hacen 3 grupos en un tiempo de 3 meses. Aún es un grupo control, donde no se le da nada. En otro es un grupo donde le dan a cepillarse con una pasta que no tiene fluoruro. Y en el tercero es un grupo que se cepilla con fluoruro dental. Si se dan cuenta, cuando se utiliza fluoruro, se remineralizan las lesiones. Vean cómo aumenta el nivel de minerales con fluoruro. Si yo me cepillo sin pasta, simplemente la lesión cariosa no va a avanzar, se va a quedar ahí controlada. El cepillado por sí solo, el remover este biofilm, el desorganizarlo, le digo mucho a mis alumnos, piensen que el biofilm es como un hormiguero. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse el hormiguero? Si yo llego y lo pateo, las hormiguitas van a salir y otra vez empiezan a formar el hormiguero. Si yo puedo desorganizar este biofilm, por lo menos 2 veces al día, voy a evitar que se vuelva un biofilm ácido. Por lo cual, tanto el cepillado como el fluoruro actúan. Vean, este es del libro de Tereshkov, y me gusta mucho este caso porque es una paciente, lo platica él en su libro y nos lo platicó alguna vez allá en Cancún, que se iba de vacaciones, ella estaba en Dinamarca, se iba a Nueva York de vacaciones, tenía esa lesión cariosa que ven en el lado A, donde estaba desmineralizado y ya tenía cierta sensibilidad. El doctor no tenía espacio para atender al paciente, entonces le dijo, cepíllate y cuando regreses de vacaciones te obtura el diente. La paciente se va, la agarran en el aeropuerto con mota, se queda en la cárcel 1 año en Nueva York
Y cuando regresa, esa es la imagen que ven. La lesión cariosa está totalmente remineralizada. Se sigue viendo esa mancha blanca, pero ya no es una mancha blanca porosa. ¿Qué fue lo que pasó? La paciente estuvo recluida, tenía una dieta estricta porque estaba en la cárcel y no era la de Orange is the New Black que comen lo que quieran, sino que estaba muy a gusto y se estuvo cepillando todo el tiempo. Donde nos demuestra entonces que tanto el cepillado como el fluoruro nos da un gran efecto. ¿Qué nos pasa mucho con los pacientes de crónicas degenerativas? Son pacientes que han llegado a este estadio de salud principalmente por malos hábitos. Y entonces es un paciente que motivarlo o empoderarlo va a ser muy difícil. Muchos de mis alumnos empiezan, para poder técnicas de cepillado específicas, inician con con el 360. Es un cepillote, pero es un cepillote que tiene partes donde puedo quitar biofilm de forma efectiva en toda la boca. Entonces yo empiezo con mi paciente dándole para que, no importando la técnica que utilice, pueda removerse también biofilm de tejidos, de lengua, de carrillos. Si ya me empezó a bajar biofilm, puedo utilizar cepillos específicos que me van a ayudar con el paciente para remover las lesiones. ¿Qué pasa con las áreas interproximales? En este estudio les demuestro, para poder quitar placa interproximal, les damos una bebida de 15 mililitros de sacarosa al paciente y vean cómo baja el pH, puede bajar hasta 3 si no hacemos nada. Si a este paciente se remueve el biofilm de zonas interproximales, el pH no va a bajar lo suficiente y no va a haber tanta desmineralización. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso del paciente que le había yo enseñado? Su mayor problema es el biofilm en áreas interproximales. Piensen que el 60% de la mugre en la boca está en áreas interproximales. Si yo no utilizo hilo dental, no utilizo cepillos interproximales o algo para quitarme este biofilm, en esas zonas es donde se va a empezar a producir mucho más ácidos, van a cambiar a bacterias mucho más anaerobias y va a darse también esta disbiosis en boca, lo que nos va generando la enfermedad periodontal. Les enseño otro cepillito, que es el de sensibilidad, y sí tienen las cerdas suavecitas y delgaditas y parecen pincelito y lo que quieran, pero lo que más me gusta es su cuello tan delgadito. ¿Lo han visto? Tiene un cuello muy, muy delgado y esto lo que hace es que me sirve como para frenar la velocidad. Un paciente que tiene recesiones gingivales principalmente es un paciente ansioso que se rechina y se limpia muy fuerte los dientes. Al tener un cuello tan delgadito, esto frena la velocidad y el paciente no se puede cepillar tan fuerte y hace un cepillado más efectivo. ¿Qué debo de hacer? Dependiendo de las condiciones de mi paciente, escoger el cepillado. Y la limpieza interproximal, como les digo, es vital. Voy a utilizar hilos dentales, voy a utilizar cepillos interproximales, cepillos accesorios. Escójanlo con su paciente, pero lo importante es remover lesiones. Este es un paciente en mi consultorio al cual le colocamos un barniz de fluoruro y se remineralizaron las lesiones. Eso café que ven ya no es caries, son lesiones remineralizadas. Vamos a hablar ahora de fluoruro. Ya sabemos por qué el cepillado me ayuda. ¿Por qué debo de mandar fluoruro a los pacientes? Y miren, el fluoruro. El primer concepto que nosotros conocimos de fluoruro fue un grupo de pacientes en Estados Unidos con los dientes amarillos, tenían fluorosis, se revisó el agua de donde vivían, que eran los grandes lagos en Michigan, vieron que eran pacientes con dientes amarillos, pero no tenían caries, y era porque el agua tenía fluoruro. A partir de esto se pensó que si los pacientes con fluorosis disminuían su cantidad de lesiones cariosas, el fluoruro remineralizaba dientes. Entonces el antiguo concepto me decía que el fluoruro entraba al diente, se pegaba al esmalte y entonces en vez de ser un cristal de hidroxiapatita cambiaba a fluorapatita. La fluorapatita es menos soluble al ácido y entonces esto hacía que el fluoruro previene lesiones cariosas. Actualmente sabemos que aunque este efecto de diadoquismo y de cambio de cristales se da, no es suficiente porque un cristal de fluorapatita quedamos que para iniciar lesiones cariosas tiene que estar en 5.5. Cuando el cristal es de fluorapatita, aguanta el ataque ácido hasta 4.5 de pH, pero no lo va a seguir aguantando. Es decir, si el diente está formado con fluorapatita, va a aguantar el ataque ácido por más tiempo, pero si el paciente no modifica sus hábitos, va a seguir bajando este pH. ¿Qué sabemos ahora del fluoruro? El fluoruro es un agente terapéutico y lo ven otra vez en la imagen. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en esta imagen de desmineralizaciones y remineralizaciones?
¿Cómo actúa el fluoruro? El fluoruro se pega en la superficie de este esmalte, entre la interfase de la placa y el esmalte, y se encarga de precipitar todos los iones de calcio y fosfato formando cristales. Es decir, imagínense que están en metro 6 de la tarde, no cabe nadie más y hay un grupo de policías que van empujando a la gente dentro del metro. Esa es la acción del fluoruro. Ingresa de forma constante y efectiva el calcio y el fosfato. El fluoruro lo que hace es que garantiza la remineralización y acelera la remineralización. ¿Dónde necesito yo el fluoruro? No necesito que mi paciente se lo coma, ni que lo tome en agua, ni en sal, ni en alimentos con fluoruro. Necesito que el fluoruro esté en esta interfase. Por eso necesitamos mucho fluoruro local. Aún sea un paciente con fluorosis y dientes desmineralizados, si yo le coloco fluoruro en esa interfase, vamos a garantizar la remineralización. Por eso las presentaciones de fluoruro de sodio han cambiado. Bueno, les decía, las principales razones del efecto cariostático del fluoruro se pueden atribuir a la capacidad de influir en los procesos de remineralización y desmineralización, precipitando los iones de calcio y fosfato. Es más importante entonces la actividad del ion fluoruro en el fluido bucal que el alto contenido de fluoruro en el esmalte. Por eso las presentaciones de fluoruro han cambiado. Mientras más pegajoso sea el fluoruro y yo lo pueda tener en boca. Antes de poner el video les voy a platicar. Cuando nosotros estudiábamos tipo 70s, 80s, todos los que estén oyendo que ya son de los 90s para acá, de decir, bueno, díganos alguna actualidad. Pero estos son los paradigmas de odontología. Se tarda mucho cambiar el concepto de la mentalidad de todos los doctores. Antes el fluoruro solamente se mandaba acidulado fosfatado, que es el que se ponía en cucharillas, o en enjuagues de fluoruro. Si yo puedo lograr una concentración alta de fluoruro en un barniz, ¿por qué lo pongo en barniz? Porque es pegajoso y se va a quedar pegado en los dientes por muchísimo más tiempo. Si yo coloco barniz de fluoruro en lesiones blancas, voy a lograr que se remineralicen de una forma más constante y más seguida. Si yo tengo un paciente de alto riesgo para enfermedades bucales, que son principalmente este grupo de crónico-degenerativas de las que hablamos, son pacientes que necesitan fluoruro constante en boca. Por eso se considera mejor mandar ahora el fluoruro en barniz, adicionado con lo que ustedes tengan de su fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, los fluoruros que pueda colocar yo tanto en pasta como en enjuagues. Les voy a enseñar este video sobre un barniz de fluoruro. Nuevo Durafat de Colgate, el barniz considerado estándar de oro para fluorizar en el consultorio. Formulado con una concentración de flúor 15 veces superior a las pastas convencionales, ofrece 22.600 partes por millón de flúor. El barniz de flúor de Durafat deposita una reserva de fluoruro de calcio en la superficie del esmalte en forma de pequeños glóbulos, los cuales se rompen durante el ataque ácido cariogénico y los iones de flúor se liberan para participar en la remineralización del esmalte. Posteriormente, al proceso cariogénico, la lesión es cubierta con fluorapatita y el fluoruro restante permanece como un reservorio para actuar en caso de nuevos ataques. Libera flúor por 28 semanas. Así, se obtiene una mayor efectividad en la reducción de caries, siendo hasta 3.8 veces mayor que el flúor en gel. Durafat tiene una presentación en tubo multidosis de 10 mililitros, que rinde para 60 pacientes. Ofrece alta rentabilidad y menor costo por aplicación. Durafat se recomienda aplicar cada 6 meses para mayor efectividad en la reducción de caries. Es fácil de manipular, de rápida aplicación. Se endurece al contacto con la humedad. Tiene alta adherencia y permanencia en el tejido dentario. La efectividad de Durafat está comprobada clínica y científicamente. Cuenta con evidencia en más de 180 publicaciones y 2 metaanálisis validados por Cochrane. Durafat posee más de 40 años de experiencia de uso en numerosas situaciones clínicas, como en niños con predisposición a caries, lesiones de mancha blanca, aparatología de ortodoncia, cuellos dentales expuestos, entre muchas más. Su aplicación es muy sencilla. Con un retractor o rollo de algodón, aísle la superficie de los dientes, los cuales deben estar limpios y secos. Vierta 0.15 mililitros de Durafat en un recipiente o en el dorso del guante
Con un microbrush, aplique una capa delgada de Durafat en todas las superficies dentales, especialmente en las zonas afectadas. Podrá observar su color ámbar como evidencia de su colocación. Con la salivación, el color se disipará. Compruebe la superioridad de Durafat comparado con otros barnices disponibles en el mercado. Después de aplicado, se recomienda no ingerir líquidos hasta después de 2 horas y sólidos hasta 4 horas después de aplicado. Cepille los dientes solo después de 12 horas de su aplicación. Solicite Colgate Durafat en su depósito dental más cercano. Durafat es la mejor opción de flúor para prevenir la caries en sus pacientes y está respaldada por la excelente calidad y experiencia de Colgate Palmolive. ¿Qué precisión les quiero hacer sobre este video? El barniz de fluoruro no es algo que debo utilizar yo solamente para niños. Es algo que debo de utilizar como un agente terapéutico para todo aquel paciente que tenga un biofilm fuera de control. Si mi paciente no se cepilla bien y tiene muchos ataques ácidos, necesita utilizar gran concentración de fluoruro. Por eso necesito utilizar barniz. Las indicaciones que les dan posoperatorias de no consumir nada en 10 minutos, se ve principalmente a que como es pegajoso, si come una manzana, pues se va a quedar pegado en la manzana. ¿A quién se lo doy? A todo paciente que tiene alto riesgo a caries. ¿Y qué tengo que hacer? Se lo tengo que dar yo. Tenemos que saber empoderar a nuestro paciente y tenemos que saber brindarle preventivos al paciente. ¿Cuál es el riesgo común de nuestra consulta? Que cuando nosotros queremos motivar a un paciente, el paciente no nos escucha, el paciente no nos haga caso. Si el paciente no nos hace caso, lo mandamos al demonio, pues que se te pudran los dientes últimamente y entonces el paciente ya no regresa. Tenemos que saber cómo motivar al paciente. Y esto tiene que ver mucho con las preguntas que le hago y cómo se las voy a hacer. Yo tengo que darle preguntas abiertas al paciente. Si le digo, ¿te cepillaste los dientes como te dije? Me va a decir, sí. Pero, ¿qué pasa si yo al paciente le hago preguntas como esta? ¿Cuál es la parte más difícil para usted a la hora de cepillarse? O de la higiene bucal. En este caso, a lo mejor me dice el hilo, enredármelo, me huelen feos los dedos, no puedo, este dedito se me queda parado. Y así tenemos que ir modificando nuestras estrategias para que el paciente de veras se adhiera al tratamiento. ¿Cómo lo vamos a motivar? Se lo vamos a suplicar, le vamos a dar toda la información científica o de plano le vamos a asustar, le vamos a decir el que no se lava los dientes se muere. Ustedes buscarán la forma que necesitan para poder motivar al paciente, pero es importante lograrlo para lograr esta adherencia. Y quiero terminar con esto, la mantra en la prevención. Nosotros tenemos que educar, motivar y medicar. Educar al paciente sobre cuál es la condición de su boca, motivar al paciente para que se empodere y se haga cargo. Normalmente un diabético que ya se hace cargo de su salud y ya se hace dieta y tal, va a ser un paciente más fácil, pero tendremos al hipertenso, al paciente que no está acostumbrado a que le digan qué hacer. Lo tenemos que motivar y sobre todo medicar. Si yo le pongo en una receta al paciente, te compras este cepillo, te compras esta pasta, te va a poner esta cosa, está comprobado que 8 de cada 10 de esas recetas no se surten. Cuando regresa su paciente le dice, ay, me la das otra vez porque... Entonces yo tengo que tener a disposición en el consultorio cepillos, pastas, dárselas en su primera consulta. La primera, como las drogas, la primera viene incluida en la primera consulta, las demás no. Si ustedes lo tienen disponible en el consultorio, es fácil que el paciente pueda adquirirlo con ustedes. Todo paciente de alto riesgo, que son los que ya hemos hablado, podemos hacer nosotros nuestra consulta diferentes grupos. El grupo de las embarazadas, el grupo de bebés, el grupo de ancianos que tienen también mucho riesgo porque les disminuye la salivación, los crónico-degenerativos o las familias. Acuérdense que un grupo de alto riesgo tengo que volverlo a evaluar cada 3 meses. Y puedo aplicarle barniz de fluoruro cada 3 meses hasta hacer 4 aplicaciones al día. No le quiero hacer toda la aplicación, pero hago restauraciones si está la manchita blanca, ahí puedo poner barniz. ¿Tiene el cuello arriba mi paciente? Ahí puedo poner barniz. ¿Tiene sensibilidad el paciente? Ahí puedo colocar barniz. Sobre todo tenemos que saber manejar este biofilm dental. Muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco su atención y estoy a su disposición si tienen alguna pregunta que hacernos.